Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco y el día de hoy te quiero contar de un gran educador de México. Sí, un hombre que tal vez en algún momento de tu vida universitaria, de tu entrada a la secundaria, quizá incluso hasta en la primaria en algún momento te lo llegaron a mencionar. Se llama Eduardo del Río. Es Ríos. Y es un hombre que de forma autodidacta se dedicó a ser caricaturista, ¿sí? Fue historietista y también escritor. Y tú dirás, bueno, pues caricaturista, historietista es lo mismo. No, caricaturista era solamente hacer el trazo y dejar ahí una imagen. Historietista era desarrollar toda una historia tomando esas imágenes para que tú entendieras un mensaje. Y te lo voy a decir así. Este hombre, una vez que llegó a la Ciudad de México procedente de Michoacán, empezó a estudiar en un colegio religioso. Su idea era ser sacerdote, pero aprendió tanto de la Iglesia Católica que empezó a ser también uno de sus más férreos críticos, a tal grado que uno de los libros que más se han vendido de Ríos es precisamente este, Puré de Papas, donde cuenta la historia del papado, pero también la historia de la Iglesia Católica y los errores y fallos que ha cometido en su larga vida. Ríos trata de acercar al mexicano con su realidad, una realidad histórica que a veces pesa, una realidad que a veces deja molestia, dolor, pero sobre todo reflexión, trata de que reflexione. Y por eso la Revolucioncita Mexicana de Ríos es también uno de los libros que más se busca y que más se lee, porque hay una forma fácil de entender la revolución, sus principios, lo mucho que falta por establecer, y es estos libros de Ríos, donde él explica el modelo de la Revolución Mexicana que iba a ser y que no fue. Pero si tú dices, bueno, ¿y cómo es que empezó a escribir estos libros? Resulta que Ríos, como caricaturista, inició con una publicación que tuvo su auge en los 60, 70 y se llamaba Los Supermachos. Los Supermachos fue una revista muy crítica. A la semana llegaba a vender 250,000 ejemplares. El asunto aquí es que precisamente a las autoridades que eran criticadas, pues no le gustaba este tipo de material. De tal forma que Ríos tuvo que ir a otra revista, fundar su propia revista, que fue Los Agachados, un fenómeno dentro de las publicaciones, donde el 68, el halconazo, las reformas a Pemex, los fraudes electorales, la violencia, el inicio del narcotráfico, todo esto se vio reflejado en esas páginas. De ahí la importancia de este hombre que empieza a generar escuela dentro de otros moneros, porque así se llamaban. Ríos reconocía, mis trazos no son buenos, mis monos son feos, pero lo que quiero es que la idea permanezca. Y precisamente en ese orden de ideas es que algunas de las biografías o de las filosofías más importantes del mundo fueron reflejadas en sus libros. Más de 100 libros donde el comunismo, el pensamiento de izquierda, la filosofía crítica eran parte central de su obra. Ríos, lamentablemente, el día de hoy fallece en Tepoztlán. Con él se va uno de los grandes educadores de México, un hombre que acercó a la literatura, al arte, a la filosofía y a la religión a muchos, muchos mexicanos que hoy estamos en deuda con él. Su libro más reciente, pues fue este, cuando se empezó a joder México, y tenía que ver con la crítica que le hicieron al presidente Peña Nieto con respecto a que era un mal presidente. Y de ahí él empezó un viaje histórico para revisar realmente quiénes habían sido los presidentes que más habían afectado a México. El resultado es interesantísimo. No te lo pierdas. Esta es la recomendación del día de hoy.
una recomendación que espero puedas disfrutar. Son cómics, son historietas, son monos, pero créeme, con la intervención de grandes obras que hizo Ríos, con sus monos, sus trazos apresurados, pero sobre todo con una calidad de investigación y con una profundidad crítica que vale mucho la pena que tú conozcas. Descanse en paz el maestro Ríos. Estamos en C7 Redes y tenemos muchísimo más para ti.